¿Les parece? Listo. Bueno, pues buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio de regeneración, una mentoría donde nos estamos conociendo y presentándoles este ecosistema de regeneración que es Incovertientes. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hemos estado conectando con personas de varias regiones del país, adentrándonos de a pocos en temas relevantes para la regeneración de la tierra, del suelo, de nuestros territorios y también de nuestra relación con esos territorios y esa regeneración humana, social, económica, cultural que también es necesaria. Esta noche, ya estás compartiendo, sí, esta noche vamos a, hablar sobre construcciones y ecotecnología para el buen vivir. Nos va a acompañar Daniel Roldán, que es ingeniero forestal y especialista, digamos, estudioso, investigador de las construcciones en Guagua y otras técnicas de bioconstrucción. También trabaja con diseño del paisaje, conservación y regeneración de la naturaleza y agricultura. Hoy nos acompaña Daniel con este tema que es clave porque también es cómo podemos repensarnos las estructuras y la forma en la que habitamos los espacios rurales, ¿no? Desde que otros lugares, incluso muy antiguos, podemos relacionarnos con estas construcciones para armonizar con los entornos, utilizar materiales locales y ser cada vez, digamos, más sustentables y armónicos. Como saben, Cinco Vertientes propuso este espacio de mentoría con 7 temas. Este sería el día 4, hubo un imprevisto hoy, tuvimos que cambiar el día que estaba programado para hoy, que era el de las aves, por las construcciones, pero mañana nos acompaña Julie y Parceriformes con la mentoría sobre aves, que es como clave también para los procesos de recuperación y regeneración. Bueno, invitadísimos a revisar nuestra página, estamos ajustando algo con los formularios de cada elemento del ecosistema que va tejiendo 5 vertientes. Uno de estos elementos es el elemento de la tierra, que son las personas, familias o comunidades que poseen predios o comparten predios. El elemento del aire, que son todos aquellos profesionales, técnicos, conocedores o sabedores que quieran apoyar procesos de regeneración ecosocial, y el elemento agua, que son exploradores, aprendices o turistas que quieren apoyar, aprender y ser parte de alguna forma, incluso también como voluntariado de estos procesos. Entonces, igual ahí está la información y se puede pedir acceso a los formularios, pero estamos solucionándolo para que sea más fácil. También las grabaciones de la mentoría van a quedar colgadas en nuestro canal de YouTube al terminar, y la otra semana les tenemos una sorpresa para empezar a materializar todo este proceso. Entonces los dejo con Daniel, que nos va a compartir hoy este tema tan relevante, y bueno, muchas gracias por estar aquí, por atender el llamado. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Lina. Buenas noches para todos y todas. Muchas gracias. En esta ocasión, pues, el tema de construcciones y ecotecnologías para el buen vivir es un tema que en mi genera pasión. He podido explorarlo y hoy quiero compartirles un poco de lo que he podido aprender en este tiempo. Con relación al buen vivir, pues es preciso replantearnos a qué nos invita el buen vivir, ¿verdad? Pues en realidad va a variar según el contexto, pero lo ideal sería que cada uno estuviera en la búsqueda de la plenitud en vida. Y para esto, pues es preciso replantear el antropocentrismo al que estamos acostumbrados para hacernos partes de un sistema más grande y apuntarle al biocentrismo, permitiendo así que la producción o estar vivo no comprometa a otras vidas de seres humanos y mucho menos poner en riesgo lo que es la naturaleza. Entonces, en esta imagen quiero reflejar un entorno construido de manera de invasión, al fondo una cantera en donde se explotan materiales para la construcción convencional, y esta foto es tomada desde las alturas de una columna de una estructura habitacional que se está realizando en Cazuca.
Recordarles que sembrar es construir, que el acto de sembrar también nos, como lo veíamos ayer en agricultura con sentido, nos permite apropiarnos, y un hogar o un entorno construido sin alimento genera dependencias del exterior en alta cantidad. Entonces, lo que queremos proponer acá es disminuir la dependencia de factores externos para poder garantizar eh, la vida misma. Para iniciar con el tema de ecotecnologías, quiero hacer énfasis en que lo que estamos buscando es generar la menor dependencia posible de factores externos y que con ciertos detalles podamos ponerla a nuestro favor. Una de los ejemplos cruciales y que es preciso hacer énfasis es la mala costumbre que tenemos de hacer del cuerpo sobre el elemento vital, el agua, cuando este podría ser un material o un insumo para abonar y alimentar nuestras plantas de mejor manera. Una de las experiencias con las que he estado más afín desde las ecotecnologías ha sido la implementación de la lombricultura. Pues iniciando este proceso con las lombrices rojas californianas o Eisenias foetidas, son organismos, seres vivos que son fotosensibles y requieren ciertas condiciones para poderlas almacenar, contener y reproducir. Algo muy similar a lo que sucede con el hábitat o el entorno construido de nosotros los humanos. Requerimos, en este caso, las lombrices requieren una temperatura eh, específica, un pH específico y una humedad específica. En el momento que se planteó esta mentoría, pues fue pensar en, bueno, yo ya he hecho una casa para lombrices, entonces, ¿cómo escalo esto para hacer casas para humanos? ¿Sí? Teniendo en cuenta las condiciones que requerimos para el buen vivir. Entonces, inicialmente con la lombricultura fue un acercamiento a la bioconstrucción, a la reutilización, debido a que estas camas se pueden hacer con maderas reutilizadas, estivas, entre otros. Y su producto o el resultado final son insumos de altísima calidad para nuestros huertos y producciones forestales, agrícolas, entre otras. Entonces, para el tema de las ecotecnologías es preciso tener en cuenta la gestión del suelo, la gestión del agua, la gestión del aire, la gestión de la energía y el consumo y desarrollo local. Cada una de estas nos va a permitir aprovechar de la mejor manera cada uno de estos elementos, el suelo, el agua, el aire y las diferentes energías como la electricidad, que son de uso cotidiano. Para esto, unas ecotecnologías propuestas y que entraremos a profundizar en el curso completo, están relacionadas con la recolección de aguas lluvias, la energía hidráulica, el biogás producido a partir de biomasa o hojarasca o ramial, la implementación de paneles solares o energía solar, la implementación de turbinas para energía eólica, la implementación de la geotermia como un insumo para evitar caer en usos de aires acondicionados o elementos externos a nuestro entorno. Y principalmente la transformación de residuos orgánicos que nos invita a repensar qué es basura, ¿no? Y basura, pues, es todo lo que tenemos, lo que decidimos traer a nuestras casas y al final no sabemos qué hacer con ello. Entonces, la mejor manera de hacer parte del cambio es empezar a encargarnos de nuestros propios residuos. En cuanto a construcciones de la naturaleza,
pues acá quiero hacer un énfasis en lo que ha sido la evolución del hábitat humano y su relación con la bioconstrucción. En las imágenes que voy a presentar están todas muy relacionadas con la construcción con madera y guadua, que son unos materiales nobles que lo que permiten es reducir la cantidad de uso de materiales convencionales, los cuales para su extracción y fabricación producen altas cantidades de CO2. Entonces aquí, desde el origen de la humanidad, pues tenemos la naturaleza virgen, el cual va siendo intervenida en medida que la caza y la recolección de algunos nómadas se hace evidencia y se busca un cobijo que puede ser una cueva, un resguardo o un lugar cubierto. Ya en los primeros asentamientos se empiezan a dar de manera dispersa, se empieza a trabajar lo que es la agricultura y el manejo de rebaños y se empiezan a desarrollar clanes según las actividades económicas. Ya para el desarrollo de las primeras ciudades, todo en torno a las artesanías y el comercio, así como a una manera de agrupar personas que de cierta manera ya no están conectados con esa naturaleza inicial, sino que están basando su economía en artes y oficios. La energía proveniente del aprovechamiento de los caudales de los ríos y del viento se pone de moda en estas primeras ciudades y empiezan a marcar territorios iniciando la deforestación y allí somos colonizados o existe un foco cultural y espiritual creando monasterios que también están muy cerca de las ciudades. Ya en la ciudad contemporánea encontramos los ríos contaminados, un transporte que contamina, una agricultura contaminada, una ciudad llena de ruido y polución y una pérdida de valores espirituales, es decir, una desconexión total de la naturaleza. Apuntándole hacia una ciudad sostenible o hacia una manera de habitar de manera sostenible, pues la contrapropuesta son las ciudades que ahorran y tienen energía limpia, cuentan con energías renovables, han recuperado sus ríos, su transporte no contamina, la industria no contamina, la agricultura es certificada y ecológica, y su relación con la zona rural está en un equilibrio armonioso. Y los asentamientos que se crean para habitar sosteniblemente son ecológicos y bioclimáticos. Entonces, en esta parte de la presentación, un ejercicio que me parece importante de reconocer se llama el ejercicio de las 5 pieles, donde reconocemos la primera piel, que es la dermis, la piel que nos protege de viento, lluvia, sol. Está la ropa, como una segunda capa. La tercera capa es precisamente las estructuras habitacionales o entornos construidos, donde a su vez se genera una capa más grande relacionada con la identidad, en la que nos involucramos con la naturaleza y otras personas. Y nuestras costumbres tradicionales de identidad familiar. Es importante reconocer que, que la quinta piel es la misma tierra. Entonces, la invitación con este ejercicio de las 5 pieles es de adentro hacia afuera imaginarnos y reconocer cómo estamos habitando estas pieles, ¿sí? En cuanto a la epidermis, a la primera piel, cómo nos estamos alimentando,
cómo nos gustaría alimentarnos, en cuanto a la ropa, de dónde proviene nuestra ropa, cómo la conseguimos, y cuestionarnos así cada cosa en nuestras siguientes pieles, la casa, la identidad y la tierra. ¿Cómo estamos habitando estas pieles? Desde Cinco Vertientes y estas mentorías, lo que queremos es poder hacerlo de una manera en la que estamos regenerando nuestros entornos inmediatamente cercanos. Para esto, pues la propuesta es observar e interactuar, capturar y almacenar los recursos, como el agua lluvia, como la energía solar, empezar a obtener un rendicierto, saber qué cantidades de recursos requerimos para garantizar nuestro buen vivir, una autorregulación y una retroalimentación, debido a que este tipo de proyectos en la marcha durante el diseño tienden a tener cambios muy interesantes, siempre teniendo en cuenta que el objetivo es habitar de la manera más sostenible. Para esto es preciso usar y valorar la naturaleza del entorno, procurando que los materiales que vamos a usar recorran la menor distancia posible y así pues poder reducir la cantidad de emisiones que se producen solo del transporte y de su producción. E invitar a las soluciones lentas y pequeñas, como son cercas vivas, lombricultivo, recolección y pozos de aguas lluvias, bioclimática, entre otros. La bioconstrucción debe entenderse como la forma de construir respetuosa con todos los seres vivos, favoreciendo sus procesos evolutivos, así como la biodiversidad, garantizando el equilibrio y la sostenibilidad de las generaciones futuras. Pues actualmente, en la manera que estamos haciendo mal uso de tantos recursos en exceso, pues estamos comprometiendo que no vaya a haber un aire limpio para generaciones futuras y mucho menos no va a haber cómo imaginarse espacios que no sean como los convencionales hoy día. Una respuesta a esto, una solución para esta problemática de la construcción convencional son los materiales renovables o nobles, como es la guadua. La guadua es un material versátil y conocido como el acero vegetal. Se presta para hacer construcciones de toda índole y ha llamado la atención de muchos constructores debido a su capacidad de ser utilizada tanto en forma rolliza como esterilla, como latilla, entre otras. Con respecto a la deconstrucción y la reutilización de elementos que abundan hoy día, como son las estivas, esta es una técnica implementada de muros rellenos con paja y barro, y es el ejercicio de reutilizar estivas y hacer un aislamiento térmico con barro y paja de la zona. Otras técnicas muy interesantes para empezar a desarrollar nuestros proyectos relacionados con construcción, pues son los que permiten curvas y cubiertas de fibras naturales. A la izquierda tenemos una técnica denominada domo caña, la cual está recubierta con un yute y sobre este yute va a llevar un recubrimiento de barro y se impermeabiliza. Esta técnica es muy interesante en la medida que genera una amplitud del espacio y visualmente es muy interesante. La estructura de la derecha hace parte de un museo de semillas y es una zona donde se
solo es una cubierta en donde se hace el almacenaje de los instrumentos musicales. Pero allí utilizaron materiales nobles para representar esta estructura. Como pueden ser muy sencillas las estructuras con guadua, también pueden ser muy complejas, como el estilo de una iglesia o un centro comercial, o como un hangar o polideportivo, que son las imágenes que estoy mostrando. Es un material muy utilizado inicialmente o bueno, la concepción en que lo he percibido mucho en las zonas rurales es que es muy utilizado para caballerizas o corrales de animales, pero este material lo que me ha permitido ha sido descubrir que el límite al diseñar y al implementar estructuras empieza a ser uno, ¿sí? O sea, puede ser tan sencillo como uno quiera o tan complejo como uno quiera. Y para esto es importante tener en cuenta que para diseñar con los materiales nobles, como bien es la madera, el barro, la paja, la guadua, entre otros, es preciso tener claro el concepto de diseño por protección. En este diseño por protección se busca aislar lo que más se pueda de la humedad por abajo y por arriba. Para esto, para aislarlo de la parte inferior, unas buenas zapatas o zapatos en concreto que permitan que el aire fluya por la estructura y no comprometa en épocas de lluvia y genere su pudrición. Es preciso trabajar en las cargas repartidas, garantizando que la fuerza que hacen las diagonales en las estructuras sea de lo más precisa y correcta posible, para que nunca se desbalancee o en momentos de sismos la casa pueda soportar el movimiento de las cargas y no colapsar. Y por último, pero no menos importante, es un buen sombrero. Un buen sombrero hace referencia a que los aleros de estas estructuras deben proteger al menos un tercio, deben ser tan largos como un tercio de la altura total de la estructura. Esto va a permitir que cuando llueva no se mojen las columnas, no se mojen los cimientos y así poder garantizar que la estructura se mantenga en pie y de la mejor manera posible. Es importante recalcar que al ser materiales vivos, los que se utilizan para construir requieren un mantenimiento periódico. De esto también estaremos hablando en el curso completo. Sin embargo, este se deberá hacer cada 3 o 5 años según la exposición o las condiciones climáticas a las que se enfrente la estructura. Para esta parte es importante tener en cuenta unas pautas de diseño. Inicialmente una ubicación adecuada donde podamos hacer uso de una buena vista, evitar ruidos cercanos y que sea un lugar donde nos apetezca hacer nuestras labores cotidianas, entre esas pues poder garantizar un buen flujo de personas, de energías y demás. La integración con el entorno permite que estas vistas, que sean las que más nos gusten, resalten y no sean ajenas al espacio que está ocupando. Es importante que estos diseños sean adecuados para la necesidad de cada usuario. Pues la ventaja de ser tan diferentes es que pues cada uno tiene necesidades diferentes y gustos diferentes
Entonces, esto va a variar en forma, textura y demás. La distribución y la orientación son una parte crucial del inicio de diseño, debido a que estas nos ayudarán a cómo ubicar nuestras estructuras habitacionales o construcciones y aprovechar al máximo la luz del sol, los vientos, entre otros. En cuanto a la utilización de materiales saludables, pues tener en cuenta que hay materiales como el asbesto, sí, que fue muy común en tejas y en tanques de agua, y hoy día es evidente que este tipo de materiales afectan la salud, por eso en lo posible es mejor evitarlos. Y optimizar recursos naturales. En la medida que vayamos a hacer uso de madera o materiales nobles, pues garantizar que su aprovechamiento haya sido de una manera sostenible o que por lo menos tengamos alguna información de más de dónde provienen los materiales que escogemos para nuestras construcciones. Un punto importante es la implantación de sistemas de ahorro, pues esto permite que no estemos gastando electricidad, agua u otro insumo para garantizar la vida y podamos generar desde este un uso adecuado. En cuanto a la incorporación de sistemas de producción limpia, pues es combinar ecotecnologías con las estructuras habitacionales que queremos implementar. Es decir, baños secos, biofiltros, biopiscinas, entre otras. Es importante para el diseño identificar cómo vamos a hacer el manejo de nuestros residuos, cómo nos vamos a apropiar, transformar y reutilizar estos residuos. Y por último, un manual de utilización y mantenimiento. Como ya lo nombraba, estas estructuras elaboradas con materiales nobles, naturales o sostenibles requieren una periodicidad en este tipo de acciones, en especial de mantenimiento. Y teniendo en cuenta las cargas vivas, que hace referencia a la cantidad de personas que pueden eh, estar habitando el lugar de una manera cómoda sin que colapse. Para esto, me parece importante nombrar acerca del bioclimatismo, que hace referencia desde la arquitectura bioclimática, que son edificios o estructuras diseñados teniendo en cuenta las condiciones climáticas y los recursos disponibles: el sol, la vegetación, lluvia, vientos, para de esta manera disminuir los impactos ambientales y reducir consumo de energías innecesarias. En la imagen entonces se muestra cómo son las entradas de viento de una casa, aprovechando para que regule térmicamente y logre así no requerir ayudas externas como calefacción o ventiladores. En cuanto a los materiales, los criterios de elección, va a ser importante tener en cuenta en lo posible que estos materiales viajen lo menos posible hasta el lugar donde lo vamos a construir, a donde vamos a realizar nuestra construcción. Para esto están los materiales saludables, como los que ya hemos nombrado: la madera, el aguado, la paja, el barro, el adobe, entre otros. Y también una lista de materiales fluidos como el asbesto, insumos que hayan, materiales que hayan sido inmunizados con inmunizantes tóxicos, entre otros. Para los muros con masa térmica, que son muros que prácticamente según donde en la altitud en la que estemos habitando, tendremos que tener en cuenta el tema del grosor de nuestros muros. Precisamente
Esto va a garantizar que de día se proteja del calor y de noche del frío, y va a garantizar que una comodidad térmica estando dentro de las estructuras que se vayan a realizar. Algunas personas usan impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y revestimientos y pavimentos, de los cuales vamos a hablar en el curso completo, para dar una alternativa a todas estas opciones que normalmente en la arquitectura convencional pues son insumos altamente dependientes de la producción de emisiones de CO2. Entonces aquí en este gráfico pues les muestro cuántos kilogramos de CO2 por metro cuadrado se producen para la fabricación de diferentes materiales como el aluminio, que produce 17,2 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, mientras que el cemento, que es uno de los materiales más utilizados en las arquitectura convencional, produce hasta 221 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Mientras que la madera está produciendo 8,3 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Entonces allí es importante tener en cuenta este tipo de información a la hora de elegir nuestros materiales para la construcción. Entonces, en esta parte, con los participantes, quisiera saber en sus proyectos qué materiales tienen por aprovechar, qué tipo de estructuras les llama la atención y qué experiencia de la construcción no convencional y ecotecnología quisieran compartirnos. Entonces, abrimos ahí micrófonos. Si alguien nos quiere compartir. Buenas noches, ingeniero. Mucho gusto. Mi nombre es Constanza Hernández. Soy de la ciudad de Popayán. Y pues muchas gracias por todo lo que usted nos acaba de, de enseñar. Pues la verdad, hay muchísimas cosas que no las conocía y le agradezco pues ese compartir. Especialmente, o sea, en la parte donde pues nosotros tenemos nuestra pequeña reserva, en un futuro pues es hacer unas cabañas, ¿no? Y la madera pues que nosotros tenemos allá en el territorio pues es como en pino, porque no podemos entrar a hacerlas pues de los árboles pues que son nativos. Entonces a nosotros sí nos tocaría hacerlo sería en pino o hacerlo en eucalipto, aunque pues uno sabe que no tiene la misma resistencia como la tiene la guadua, ¿no? Pero ese sería como el proyecto en mi zona, pues toca esas dos maderas, pino y eucalipto. Excelente, Constanza. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más quisiera compartirnos su experiencia? Buenas noches, Daniel, y a todos y a todas. Soy Javier Guerrero del proyecto Ecosaravita en Puente Nacional Santander, al sur de Santander. Nosotros, pues hasta ahora no hemos analizado qué materiales puedan existir, digamos como barro. He visto que por la zona hay arcillas, hay carreteras destapadas en las que se ven como grandes cúmulos de arcilla.
No sé hasta dónde eso pueda ser útil y si eventualmente en nuestro terreno habrá también posibilidades de extraerlo, pero pues en cuanto a eso sí queremos como el mínimo impacto a la capa vegetal, ¿no? Ya que todo está en potrero y queremos dejarlo lo más intacto posible. Lo que sí hay como en muchas partes de esa zona, a pesar de que casi todo es potrero, es eucaliptos, que sí hemos visto que eventualmente podrían ser aprovechados como madera, aunque en lo personal, si yo tengo la posibilidad de una unidad habitacional, sea cual sea el diseño, todavía no tengo idea. Y gracias por lo que nos comparte, hermano, porque pues ahí uno también se hace muchas nociones. Sí me gustaría que fuera en Guadua, en lo que yo viviera. Y pues no sé, quería preguntarte hasta dónde es posible hacer construcciones combinadas de madera de eucalipto con guadua y qué tan viable es. Excelente, Gracias. Javier, muchas gracias. Pues esa es una opción muy interesante, la combinación de materiales. Siempre que elija, digamos, hacer uso de estos materiales puntualmente para ciertas piezas. Por ejemplo, hacer todas las columnas con cañas de guado y todas las vigas con madera rolliza de eucalipto. O combinarlas en diferentes, según cómo la quiera trabajar, porque la madera también, algo muy interesante es que se pueden sacar bloques de madera con formas cuadradas, circulares, etcétera. Entonces se puede jugar mucho con los diámetros y garantizando que la madera que vaya a usar esté muy cercana a los diámetros del aguado, que está entre 8 y 13, 14 centímetros de diámetro, ¿sí? Como tener en cuenta eso para poderlas combinar. Y es muy importante para llevar a cabo este tipo de proyectos, digamos, a los que estamos trabajando con reservas forestales. eh, Ahorita algo que está sucediendo mucho, que lo nombraba ahorita Constanza, son eh, elaboración de cabañas que impliquen el mínimo impacto. Entonces, algo muy interesante que está ocurriendo es generar estructuras habitacionales en un entorno como de bosque, sin comprometer la vida de ciertas especies e individuos que estén presentes, sino usándolos como parte del diseño, ¿sí? Entonces, eh, muchas personas están lo primero que hacen para diseñar sus casas es ubicar el lugar, ubicar los árboles que tienen y a partir de eso generar un diseño, ¿sí? Como no tan cuadrado, no tan circular, sino lo que el terreno les permita. Y eso también facilita muchas cosas y también las complica a veces, pero pues el reto de llevar a cabo este tipo de estructuras amigables en entornos amigables, pues generan una experiencia única, ¿sí? Entonces, esto permite que las personas que se acerquen a nuestros proyectos tengan la oportunidad de asombrarse con la delicadeza y la magnitud que implican nuestras estructuras sin comprometer el entorno, ¿sí? Entonces, lo más importante es identificar esos materiales, hacer pruebas, por ejemplo, con las arcillas, es un material muy, muy bueno, pero es preciso empezar a hacer pruebas. Cuando digo pruebas es tomar en diferentes proporciones la arcilla, mezclarla a veces con algunos tipos de arena, algunas pajas picadas y hacer como estilo arepas, dejarla secar y ver cómo se van comportando, si se agrietan, si, si quedan porosas o no porosas, si quedan muy pesadas, etcétera. Todas estas pruebas son importantes antes de hacerlo a escala. Entonces la invitación sería por ese lado
a fijarnos más en el reconocimiento de los materiales que tenemos cerca para que estos sean los que les demos uso, ¿sí? Para garantizar que el sueño se materialice con estos materiales nobles. Muchas gracias, Gabriel. Profe, de pronto va a ser como una acotación. De pronto las personas de la vereda, o en mi caso particular, saben dónde están las canteras, sobre todo las personas que son vaquianas de la zona, que han nacido en el territorio, reconocen muy bien esos sitios y pueden dar como una ruta. Y un aspecto como muy importante es el manejo de las aguas grises, que considero que sí se debe tener muy en cuenta, sobre todo para los compañeros que están pensando en hacer cabañas, y es impactar lo menor posible, porque los anfibios son demasiado sensibles a ciertos componentes. Entonces considero que, como tú lo decías en la presentación, sí es muy importante empezar a incluirle los baños, el baño seco como tal, que es como el punto en el que, digamos que los compañeros que tienen la reserva en Guatapé, nosotros la reserva se llama Bosque de Agua, que está en Urrao, sí hemos como tratado de priorizar y que las personas hagamos un cambio también con el uso del papel higiénico, y es empezar como a educar a la comunidad para que no gastemos 14.000 litros de agua. O sea, es como pensarnos de una manera amigable. Y lo otro que me parece muy interesante es la parte de la estética, ¿cierto? Y de también los mitos, y eso lo decían ayer, asociados al territorio. Entonces, por ejemplo, en el territorio de nosotros hay una piedra donde decían que estaba el gritón, y que el gritón, no sé si puede ser de pronto una ave nocturna o de verdad era un ser mitológico, pero solo se escuchaba en 2 puntos de la vereda y específicamente en una piedra muy grande que hay ahí. Entonces, de pronto también podemos, desde la parte arqueológica del sitio, desde la biodiversidad, que esos componentes también se dan en nuestras estructuras, porque realmente eso sería el diseño. Y lo que va muy en boga, y lo que de pronto a nosotros más nos han pedido son como los deck o zonas de camping. Lo que tú dices, como un lugar apartado, donde se impacta lo menos posible y donde ellos pueden tener como ese contacto con la naturaleza. Muchas gracias, Isabel. Para complementar el tema de los baños secos y el manejo de aguas grises, en ecotecnologías, en el curso de profundización, haremos énfasis también en el tema relacionado con los biofiltros. Estos biofiltros lo que implican es que hay plantas que en las aguas grises se encargan de tratarlas y además estas plantas son normalmente de consumo, ¿sí? Entonces, una de las estrategias con biofiltros es hacer una muy común, es una llamada los círculos de bananos. Entonces, los bananos, el plátano, tiene una característica bien interesante y es que tolera ese tipo de aguas y las transforma en un alimento espectacular. Entonces, asimismo el bore, asimismo la malanga, bueno, hay varias plantas que se pueden implementar en biofiltros y pues lo podremos ver a profundidad más adelante. Pero lo más importante es ser conscientes de que es preciso de tener lo que está normalizado, de hacer nuestras deposiciones en el elemento vital, ¿sí? Lastimosamente en las ciudades es algo que está como implícito, pero en la medida que podemos dar este ejemplo en la ruralidad y en las zonas que quieren dar un ejemplo y una experiencia nueva, pues es preciso que esto sea pedagógico, ilustrativo y le deje a las personas que nos visiten como, como que se cuestionen de dónde toda tal costumbre innecesaria, ¿no? Como para replantearlo. Muchas gracias, Isabel, por esa acotación. Buenas noches. Algunos aspectos. ¿Me escuchan? Sí, señor.
Ok, Jacobo Méndez. Con relación a las aguas grises, son utilizadas, se considera que la huerta debe de estar detrás de la cocina, primero porque la producción de la huerta va a entrar a la cocina y segundo porque la señora de la casa dura más tiempo en la cocina que en cualquier otro sitio de la casa. Entonces se usan las aguas grises para el manejo de las hortalizas, esto en el aspecto de la permacultura. Otro aspecto importante es que las casas deben de, si en todo lo posible, mirar hacia el oriente. La entrada principal, mirar hacia el oriente. Y lo otro es evitar ángulos al interior de la casa y más bien que todo sea en forma redondeada, como lo comenta el Feng Shui, a través de que los ángulos producen energías negativas, mientras que los aspectos redondeados permiten las positivas. Eso sería. Muchas gracias, Jacobo. Muy importante. Listo. Bueno, pues a continuación les voy a mostrar algunas imágenes de proyectos relacionados y en los que se muestra cómo es la versatilidad del material del aguado. Vemos columnas rollizas y vigas rollizas y lo que está puesto para recibir la teja o la cubierta es, son cañas latilla que permiten ser arqueadas, son muy flexibles y pues garantizan que se pueda hacer una cobertura de zonas amplias. Ya para ir concluyendo, pues recordarles la importancia de los materiales cercanos, tener en cuenta alteraciones naturales, ¿sí? Como fallas geológicas o diferentes eh, riesgos naturales que se puedan evitar a la hora de analizar dónde ubicar nuestra estructura habitacional. Escogiendo estos lugares según la forma general de la estructura, según el clima, ¿sí? Entonces, en lugares muy fríos, si uno hace una construcción muy alta, va a hacer mucho frío en las noches, por ejemplo. Y viceversa en lugares muy calientes. Para esto, tener en cuenta la ubicación, la forma, que ya nos lo comentaba Jacobo, y la orientación. Perdón, otro aspecto es que hay que tener un reconocimiento, si es posible, a través del manejo de la radiestesia con el péndulo para determinar posiciones de cruces de geopatías de las energías de Curry y de Harman y evitar de pronto construcciones en ese sentido. Algún otro aspecto que también se tiene en cuenta es nunca ir a construir debajo o cerca de un árbol de roble, porque estos árboles son indicativos de que hay corrientes subterráneas de agua y son muy atractivos para los rayos. Perfecto. Muchas gracias. Aquí pues les hago
recordelis de lo que se va a ver en la temática completa de construcción, empezando por usos del bambú en el mundo, transformaciones primarias, procesos constructivos, conexiones y acabados, eh, todo lo que está relacionado con la arquitectura con bambú, arquitectura vernácula, cómo se ha implementado en la actualidad, diferentes tipos de estructuras y lo que está relacionado con estructuras prefabricadas, la normativa que rige este tipo de construcciones y los principios básicos de diseño. Esto en cuanto a construcción. Y en cuanto a ecotecnologías, pues están el tema relacionado con recolección de aguas lluvias, transformación de residuos orgánicos, compostaje, baños secos, lo que está relacionado con el reciclaje, muchos materiales que abundan como basura se pueden incorporar en nuestras estructuras y la reutilización de otros muchos como las estivas, eh, las maderas de contenedores de diferentes embalajes y lo relacionado con las energías renovables que hacen parte de los procesos constructivos. También recordarles que desde Cinco Vertientes queremos poder visitarlos a cumplir alguna de estas misiones relacionadas con las estamos liderando en esta ocasión y precisamos poder hacerlo en sus territorios para hacer más grande esta red, aprender haciendo y disfrutar el proceso. Entonces en estas expediciones pues esperamos poder visitarlos, conocernos más allá de esta virtualidad y poder accionar proyectos que de verdad hagan la diferencia y se vuelvan un referente de experiencias únicas. Esta frase quisiera compartirla. Dice, el niño crece intelectualmente, no como una hoja que simplemente se alarga cada día, sino como el gusano que un día de repente se transforma en mariposa. Entonces, cada ocasión en la que estamos aprendiendo nos permite darnos cuenta de la capacidad de nuestro vuelo y cuando menos lo pensamos, estamos en lo más alto. Entonces, les agradezco por esta ocasión. Los invitamos a ser parte del ecosistema de regeneración de Cinco Vertientes, a que visiten nuestra página web, se inscriban para lo que viene y les agradezco por su atención. Muchas gracias a usted, ingeniero. Gracias, Daniel. Con mucho gusto. Mil gracias por enseñarnos a utilizar la naturaleza y utilizarla en favor nuestro. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor a ustedes por participar de primera mano y atento y pendiente de todo lo que está por venir. Espero que también exista esta emoción en los participantes. ¿Mañana sería la otra conferencia? Sí, señora, Sí, mañana señora. es la de otra vez. ¿A la misma hora?